Bienvenidos viajeros del tiempo y del mito a Pergaminos Olvidados. Soy Tomás y hoy te acompañaré en una historia que permanece viva en la memoria de los siglos. En esta noche de calma y reflexión recorreremos la vida de un hombre que cambió para siempre el curso de la historia antigua, Ciro el Grande. Conocerás cómo un joven príncipe persa desafió imperios, unió pueblos bajo un mismo estandarte y fundó una de las civilizaciones más notables del mundo antiguo. A lo largo de este relato, descubrirás no solo sus conquistas, sino también su visión de justicia, su respeto por las culturas y su forma de gobernar que inspiró a reyes, filósofos y líderes durante milenios. Si buscas una historia que te invite a viajar por los vastos desiertos de Persia, a entender los valores del poder equilibrado por la sabiduría, y a descansar mientras el eco del pasado te guía, entonces quédate conmigo hasta el final. Suscríbete y acompáñame en este viaje hacia los albores del Imperio Persa, donde nació la leyenda de Ciro el Grande. Capítulo 1. El nacimiento del Imperio Persa. En las áridas tierras del suroeste de Asia, donde los vientos del desierto cruzan montañas y llanuras, surgió un pueblo llamado a cambiar el destino del mundo antiguo. Los persas, hasta entonces un conjunto de tribus dispersas, habitaban una región montañosa de Anshan, bajo el dominio de los medos. En medio de esas tierras, nació un niño destinado a ser el fundador de un imperio que uniría pueblos desde el Indo hasta el Egeo. Su nombre, Ciro, resonaría con el paso de los siglos como símbolo de justicia, grandeza y visión política. Era el siglo VI a.C., un tiempo de reinos fragmentados, guerras constantes y ambiciones desmedidas, donde el orden parecía un sueño inalcanzable. El imperio persa no nació de la noche a la mañana. Su origen fue una lenta evolución de alianzas, matrimonios y conquistas que consolidaron la identidad de un pueblo con una fe profunda en su destino. En la región de Elam y Parsa convivían tradiciones agrícolas con una fuerte influencia de las culturas mesopotámicas. Las aldeas prosperaban en torno a los oasis y las rutas comerciales que conectaban el Golfo Pérsico con los grandes reinos de Babilonia y Media. Era un lugar de encuentro, donde las lenguas, los dioses y las costumbres se mezclaban en un mosaico cultural que forjaría la base espiritual del futuro imperio. En este contexto, los persas eran considerados vasallos de los medos, un pueblo más poderoso que controlaba gran parte de las tierras del actual Irán. Astiages, el rey medo, gobernaba desde Ecbatana con una mano firme, mientras vigilaba a los pueblos sometidos. Los persas, aunque obedientes, conservaban una independencia interior alimentada por su orgullo y por una profunda fe en Ahura Mazda, el dios de la luz y la sabiduría. Esa espiritualidad fue crucial para moldear su carácter, disciplinado, paciente y dispuesto a esperar el momento adecuado para alzarse. El linaje real de Anshan provenía de los Aqueménidas, una dinastía de nobles guerreros y pastores que combinaban la fuerza del campo con la astucia del poder político. Cambises I, padre de Ciro, era un gobernante respetado entre las tribus persas, aunque formalmente dependía del dominio medo. Su esposa, Mandane, hija del propio Astiages, uniría con su matrimonio dos sangres que más tarde se enfrentarían en una lucha decisiva por el control del destino. De esa unión nacería el futuro conquistador, cuyo nacimiento estuvo rodeado de presagios, temores y sueños que anunciaban el fin de una era. Las antiguas crónicas babilónicas y los relatos de Heródoto mencionan que Astiages soñó con un río que brotaba del vientre de su hija y anegaba toda Asia. Interpretando el sueño como una advertencia, ordenó que el niño fuera eliminado al nacer. Sin embargo, el soldado encargado de ejecutar la orden, conmovido por la inocencia del recién nacido, lo entregó a un pastor para que lo criara en secreto. Así, el futuro rey creció lejos de la corte, entre las montañas, sin conocer su origen noble ni el destino que lo esperaba. Esa infancia entre pastores moldeó su carácter humilde, fuerte y profundamente ligado a la tierra.
Durante esos primeros años, el niño se destacó por su inteligencia y su liderazgo natural. Las historias cuentan que, mientras jugaba con otros niños, siempre asumía el papel de rey, organizando a sus compañeros como si fueran súbditos. Su justicia y su sentido del deber impresionaron incluso a los adultos, que veían en él algo fuera de lo común. Sin saberlo, el hijo de una princesa y de un rey vivía como un pastor, aprendiendo las virtudes que más tarde aplicaría en su gobierno: la sencillez, la empatía y el valor. Cuando Astiages descubrió la verdad, muchos años después, ya era tarde para cambiar el destino. El joven fue reconocido por su noble origen y llevado a la corte. Lo que debía ser una amenaza se convirtió en una fascinación. El muchacho, lejos de ser un enemigo, mostraba respeto y una sorprendente madurez. Astiages, confiado, permitió que permaneciera cerca, sin imaginar que ese joven sería quien pondría fin a su reino. Así comenzaba a gestarse la primera chispa del cambio que transformaría Asia. La situación política del momento era tensa. Babilonia, Media, Lidia y Egipto competían por el dominio comercial y militar del Antiguo Oriente. Los pequeños reinos como Persia eran vistos con desprecio, pero su posición estratégica los convertía en piezas valiosas dentro del tablero geopolítico. Los medos controlaban las rutas comerciales del norte y ejercían una fuerte influencia sobre las tribus del sur. Sin embargo, la autoridad de Astiages comenzaba a debilitarse, corroída por las intrigas internas y la arrogancia de su corte. Ese debilitamiento sería aprovechado por el joven príncipe que esperaba su momento. El despertar de Persia no fue solo militar, sino también cultural. Las tradiciones locales comenzaron a consolidarse en torno a un ideal común: la unión de las tribus bajo un solo estandarte. Los templos dedicados a Ahura Mazda empezaron a ganar influencia, y se difundía la idea de que el mundo debía equilibrarse entre el bien y el mal. Esta visión moral impregnó las primeras estructuras de poder, otorgando legitimidad a la futura expansión. Persia ya no era una tierra secundaria, sino una nación en gestación. A medida que crecía el orgullo nacional, también lo hacía la habilidad diplomática de los persas. En lugar de buscar conflictos inmediatos, fortalecieron sus alianzas con pueblos vecinos mediante el comercio y el matrimonio. Las caravanas transportaban no solo bienes materiales, sino también ideas, lenguas y religiones. Así, la red de relaciones tejida en esos años permitió a Persia crecer sin despertar sospechas de los grandes reinos. Cuando finalmente llegara el momento de la rebelión, la base económica y cultural del imperio ya estaría sólidamente construida. Los primeros templos de fuego, símbolo del zoroastrismo, se convirtieron en centros de reunión y enseñanza. En ellos se hablaba de justicia, de la lucha entre la luz y la oscuridad, y del deber de cada hombre hacia su comunidad. Estos principios, más tarde reflejados en la política imperial, diferenciaron a Persia de los imperios que la precedieron. Donde otros imponían su voluntad por la espada, los persas buscaron gobernar mediante la comprensión y el respeto a las costumbres locales, un legado que tendría su origen en esta etapa fundacional. La economía se fortaleció gracias a la agricultura, la ganadería y el comercio con Mesopotamia. Las rutas hacia el este llevaban especias, metales y tejidos, mientras los mercaderes regresaban con conocimientos y técnicas nuevas. Este intercambio continuo creó una sociedad más compleja y avanzada, capaz de sostener un aparato administrativo eficiente. En ese ambiente de prosperidad controlada, nació la idea de que Persia estaba destinada a algo más grande, un imperio que uniría a los pueblos bajo la justicia y el orden. A diferencia de los imperios anteriores, los persas valoraban tanto la disciplina como la espiritualidad. No buscaban solo conquistar territorios, sino construir una armonía entre lo humano y lo divino. La realeza no era vista como un privilegio absoluto, sino como un deber sagrado. Este concepto, tan arraigado en la cultura persa, haría de su futuro monarca un ejemplo de moderación y sabiduría. Así, mientras otros reyes caían en la arrogancia, Persia se preparaba para ofrecer al mundo un nuevo modelo de poder.
El nacimiento del imperio persa fue, en esencia, el despertar de un ideal. Desde las 500 colinas de Anshan hasta las planicies del Tigris, las voces de los pueblos sometidos comenzaron a unirse en un mismo canto: libertad, unidad y destino. No fue un proceso rápido, pero sí inevitable. Cada paso dado por los líderes locales, cada tratado firmado, cada templo levantado era un ladrillo más en la estructura que pronto sostendría uno de los mayores imperios de la historia antigua. En ese momento, cuando todo parecía todavía tranquilo, el destino ya había comenzado su obra. En los sueños de un joven pastor se gestaba el futuro rey de reyes, y en el silencio de los templos ardía una llama que no volvería a apagarse. Persia estaba lista para dejar de ser un nombre entre montañas y convertirse en el corazón de una civilización que cambiaría el mundo conocido. Así, el nacimiento del imperio persa no fue solo político o militar, sino espiritual. Fue el fruto de siglos de fe, disciplina y sabiduría transmitida de generación en generación. En esas raíces antiguas se encontraba la fuerza que permitiría a un solo hombre unir pueblos, respetar culturas y sembrar una idea de imperio basada en la justicia. Y fue allí, en el polvo de Anshan, donde comenzó la historia que aún hoy resuena en la voz del tiempo. Capítulo 2. Los orígenes de un conquistador. La juventud del futuro monarca transcurrió entre los valles fértiles y las montañas áridas del suroeste de Persia, donde la vida enseñaba más que cualquier maestro. Aquellos años de formación estuvieron marcados por el esfuerzo físico, el respeto por la naturaleza y el valor de la palabra dada. Criado lejos de los lujos y las intrigas de la corte, aprendió el lenguaje del pueblo, la sencillez, la lealtad y la fe en los dioses que regían el equilibrio del mundo. Su mirada, moldeada por el horizonte inmenso del desierto, se acostumbró a ver más allá de los límites visibles, comprendiendo que el poder sin propósito carece de sentido. En los primeros años de su madurez, comenzó a destacarse por su carisma y su habilidad para inspirar a quienes lo rodeaban. Los jefes de tribu reconocían en él a alguien diferente, alguien que no buscaba dominar por miedo, sino convencer por razón. Esa combinación de firmeza y sabiduría temprana atrajo el respeto incluso de los hombres mayores. En una época donde la fuerza era el único argumento, su capacidad de liderazgo descansaba en la empatía y la justicia, valores poco comunes en los reinos de Asia Menor. Ese carácter lo haría, con el tiempo, un líder difícil de igualar. Durante su juventud, dedicó gran parte de su tiempo a la observación de los pueblos vecinos. Aprendió sus costumbres, su organización y sus puntos débiles. No lo hacía con intención inmediata de conquista, sino con la visión de quien comprende que conocer al otro es el primer paso para unirlo. En los campamentos persas se interesó por la administración, la guerra y la religión, sabiendo que el verdadero poder no reside solo en las armas, sino en la mente y en la fe de los hombres. Su inteligencia analítica le permitió entender cómo las grandes civilizaciones del pasado habían caído por exceso de orgullo o por falta de cohesión. El legado de su padre, Cambises I, fue fundamental en su formación. Aunque su reino era pequeño, le enseñó el valor de la diplomacia y el equilibrio. A su lado aprendió que un gobernante debía escuchar tanto al sacerdote como al soldado, al campesino y al mercader. La idea de justicia, que luego sería la base de su imperio, comenzó a germinar en esos años. No veía en la monarquía un instrumento de dominio, sino un pacto sagrado entre el rey y su pueblo. Esa concepción profundamente ética lo diferenciaría de otros conquistadores de su tiempo. Los medos aún ejercían su autoridad sobre Persia, pero el joven príncipe comprendía que su pueblo poseía una energía contenida, una voluntad de independencia que solo necesitaba dirección. En las reuniones tribales comenzó a hablar con prudencia, tejiendo la idea de un futuro en el que Persia no serviría a otro reino, sino que sería el centro de una nueva era. No se proclamaba un líder, pero sus palabras despertaban entusiasmo.
Sin usar la violencia, estaba sembrando una semilla que más tarde florecería en una revolución. En su adolescencia avanzada y primeros años de adultez, se rodeó de hombres valientes que compartían su visión. No eran nobles ni cortesanos, sino pastores, soldados y comerciantes. Juntos formaron un círculo de confianza que con el tiempo se convertiría en el núcleo de su ejército y su administración. Aprendió a valorar la lealtad por encima de los títulos y comprendió que un reino sólido debía construirse sobre la fidelidad y no sobre el miedo. Aquellos compañeros anónimos serían más tarde los pilares del imperio. La educación del príncipe combinaba lo espiritual con lo práctico. Los sabios de su tierra le enseñaron los principios del zoroastrismo, la importancia de la verdad y el deber del hombre hacia el orden cósmico. Las ceremonias del fuego sagrado no eran meros rituales, sino recordatorios del equilibrio que debía existir entre las fuerzas de la creación y la destrucción. Al mismo tiempo entrenaba en la guerra, aprendió a montar a caballo, a lanzar la lanza con precisión y a usar el arco con maestría. La disciplina se convirtió en su segunda naturaleza. En las noches de su juventud, contemplaba las estrellas sobre las montañas de Persia, preguntándose por el sentido del poder y del destino. Los ancianos decían que los dioses habían elegido a ciertos hombres para guiar a la humanidad, pero él intuía que el liderazgo debía ganarse con acciones y no con linaje. Su fe no era ciega, sino reflexiva. Creía que el mandato divino debía traducirse en justicia terrenal y que un rey que olvidaba el sufrimiento de su pueblo perdía su legitimidad ante los ojos de los dioses. Los primeros desafíos no tardaron en llegar. Cuando su padre murió, heredó un territorio limitado, rodeado de enemigos potenciales y sometido aún a la autoridad de Media. Sin embargo, no mostró desesperación. En lugar de rebelarse de inmediato, reforzó sus alianzas internas, mejoró la organización del ejército y estableció contactos secretos con líderes descontentos del reino medo. Su paciencia estratégica comenzó a forjar su reputación como un hombre que sabía esperar el momento exacto para actuar. No se movía por impulso, sino por cálculo. Su habilidad para tratar con los hombres fue tan decisiva como su destreza militar. Aprendió a escuchar más de lo que hablaba, a interpretar las intenciones ocultas en cada palabra. En las negociaciones mostraba una calma que desarmaba incluso a los más hostiles. Sabía que la guerra podía ganarse antes de librarse, si el adversario era debilitado por la duda o por la confianza equivocada. Esta visión táctica lo transformaría años después en un estratega incomparable. El clima político en Asia Menor comenzaba a cambiar. Babilonia se debilitaba por luchas internas, Lidia prosperaba por su comercio y Media, aunque poderosa, mostraba signos de decadencia. En ese contexto, el joven gobernante entendió que su oportunidad se acercaba. Persia debía prepararse para dejar de ser vasalla y convertirse en potencia. No bastaba con el valor de las armas. Era necesario un plan, una idea que diera sentido a la conquista. Así nació en su mente el concepto de un imperio no basado en la destrucción, sino en la integración de pueblos bajo una misma ley. Los dioses parecían favorecerlo. Los presagios eran interpretados por los sacerdotes como señales de un cambio inminente. En los templos se hablaba de un líder que uniría Oriente y Occidente, uniendo la sabiduría de ambos mundos. Esa expectativa se extendió entre el pueblo como una corriente invisible. En los mercados y los caminos, los viajeros comentaban sobre el joven rey que hablaba con serenidad, pero con la fuerza de quien cree en su destino. La esperanza se había encendido. Las alianzas con tribus vecinas fueron clave para fortalecer su posición. No lo hacía por ambición inmediata, sino por estrategia. Ofrecía respeto, protección y justicia a cambio de lealtad. Las tribus aceptaban, sabiendo que bajo su liderazgo no serían oprimidas, sino reconocidas. Poco a poco, Persia se transformó en un conjunto organizado, con una identidad común y una causa compartida. La unidad que antes parecía imposible comenzaba a volverse real.
El entrenamiento militar alcanzó su máximo rigor en esos años. Los soldados aprendieron a moverse con rapidez por terrenos difíciles, a usar la sorpresa como arma y a mantener la disciplina en el silencio. Su líder insistía en la importancia de la preparación, no solo física, sino moral. Una guerra justa no se gana con la espada, decía, sino con el espíritu decidido de quienes luchan por un propósito superior. Ese ideal se grabó en el corazón de sus hombres y los acompañaría hasta las fronteras más lejanas del mundo conocido. Los orígenes de aquel conquistador no estuvieron marcados por la ambición desmedida, sino por una comprensión profunda del destino y la justicia. En su interior coexistían el guerrero y el sabio, el estratega y el filósofo. La dureza del desierto lo había enseñado a resistir, y la fe en la verdad lo había preparado para gobernar. En las arenas de Persia, bajo un cielo eterno, estaba a punto de comenzar una transformación que cambiaría para siempre la historia del hombre. Capítulo 3. La rebelión contra Astiages. El momento decisivo llegó cuando el reino medo comenzó a mostrar signos de debilidad. Astiages, ya anciano, se había convertido en un monarca desconfiado y autoritario. Su gobierno, una vez estable, se deterioraba bajo el peso de la corrupción y la decadencia de su corte. Los nobles medos, cansados de su tiranía y de sus castigos arbitrarios, empezaron a perder la fe en su liderazgo. Persia, hasta entonces vasalla, observaba en silencio, esperando la oportunidad que la historia siempre reserva a los pueblos pacientes. En aquel tiempo, la figura del joven rey persa emergía como la de un gobernante prudente, decidido y consciente de que el orden natural exigía un cambio. La tensión entre los medos y los persas había crecido durante años, pero la chispa final se encendió cuando Astiages fue traicionado por su propia arrogancia. El monarca medo menospreció a su nieto, creyendo que la lealtad de los persas era inquebrantable. Sin embargo, su trato despótico hacia los vasallos provocó un resentimiento silencioso que se extendió entre los soldados y los funcionarios. Las fronteras del reino eran vastas y mantener el control sobre tantos pueblos requería algo más que el temor. Mientras Astiages reforzaba su poder mediante la represión, su nieto preparaba en secreto una revolución que cambiaría para siempre la estructura del mundo oriental. La rebelión comenzó de manera casi imperceptible. Los mensajeros persas viajaban entre aldeas y fortalezas, llevando palabras de esperanza. Se hablaba de un nuevo orden, de una era donde las tribus podrían gobernarse a sí mismas bajo la guía de un rey justo. Los jefes locales, cansados de pagar tributos excesivos y de soportar abusos, se unieron con discreción a la causa. No fue una conspiración improvisada, sino una estrategia cuidadosamente planeada. El movimiento creció sin ruido, extendiéndose como un fuego invisible bajo la superficie de un reino que creía estar en calma. El ejército persa, pequeño en comparación con las fuerzas medas, compensó su inferioridad numérica con disciplina y moral. La rebelión no se presentó como una guerra inmediata, sino como un cambio inevitable del destino. Astiages, cuando finalmente recibió la noticia del levantamiento, reaccionó con furia y ordenó a su general Hárpago sofocar la insurrección. Sin embargo, el propio Hárpago, humillado años antes por el rey, vio en aquella revuelta una oportunidad de venganza. Su apoyo secreto sería decisivo para el éxito de los persas. Con astucia, fingió obedecer las órdenes del monarca, mientras preparaba su ejército para cambiar de bando en el momento oportuno. El enfrentamiento final entre ambos ejércitos se produjo en las llanuras cercanas a Pasargada, en el corazón de Persia. Los medos, superiores en número y equipamiento, esperaban una victoria rápida, pero el valor de los persas y la traición interna cambiaron el curso de la batalla. Hárpago, junto con otros oficiales, abandonó las filas del enemigo y se unió a los insurgentes en medio del combate. La confusión fue total. Los soldados medos, sin liderazgo ni dirección, comenzaron a rendirse o a desertar. El ejército que debía
Aplastar la rebelión terminó por unirse a ella, marcando el colapso del dominio medo. Astiages fue capturado después de la batalla, derrotado no solo por las armas, sino por su propia ceguera política. La tradición cuenta que el joven vencedor trató a su abuelo con respeto, evitando la humillación y mostrando una clemencia que impresionó incluso a sus enemigos. No lo ejecutó, sino que lo mantuvo, con vida en la corte, demostrando que el nuevo orden no se basaba en la venganza, sino en la justicia. Ese gesto sería recordado durante siglos como el primer signo del carácter que definiría su imperio, el dominio basado en la piedad y la razón, no en el miedo. El fin del reinado medo marcó el nacimiento oficial de un nuevo poder. Por primera vez, Persia se liberaba del yugo extranjero y tomaba las riendas de su destino. La caída de Ecbatana, capital de los medos, fue el símbolo de una transición pacífica dentro del caos. Las riquezas del antiguo reino pasaron a manos del nuevo soberano, pero en lugar de saquear, se preservaron los templos, los archivos y las costumbres locales. Los sacerdotes fueron respetados, los funcionarios conservados en sus cargos y las leyes revisadas con moderación. Así se estableció el primer principio del nuevo imperio: conquistar sin destruir. La victoria no solo tuvo un significado político, sino también espiritual. Entre los persas se interpretó como una manifestación de la voluntad de Ahura Mazda. Los sacerdotes declararon que el triunfo había sido concedido por el dios de la luz, en respuesta a la corrupción y las injusticias de Astiages. Esa lectura religiosa reforzó la legitimidad del nuevo monarca, presentándolo no como un usurpador, sino como el restaurador del orden cósmico. Desde entonces, la figura del soberano se vinculó inseparablemente a la noción de justicia divina, estableciendo un modelo que perduraría durante generaciones. Mientras reorganizaba el nuevo reino, el vencedor mostró una visión política excepcional. No impuso una cultura sobre otra, sino que buscó la integración de medos y persas bajo un mismo gobierno. Los antiguos enemigos se transformaron en aliados, y muchos nobles medos pasaron a ocupar cargos importantes dentro de la administración. Esta decisión no fue un gesto de debilidad, sino una estrategia brillante para asegurar la estabilidad del nuevo poder. Comprendía que un imperio no se sostiene solo con la espada, sino con la aceptación de quienes lo conforman. La rebelión también trajo consecuencias profundas en la estructura militar. Los ejércitos se reorganizaron bajo un sistema mixto que combinaba las tácticas medas con la disciplina persa. Surgió una fuerza flexible, capaz de adaptarse a cualquier terreno y enemigo. La caballería ligera, apoyada por infantería entrenada, se convirtió en el núcleo de sus futuras campañas. Los soldados no luchaban solo por tributo o castigo, sino por un ideal de unidad y honor. Este cambio en la moral de guerra fue una de las claves de su éxito posterior. En las ciudades conquistadas se establecieron guarniciones permanentes, pero no como instrumentos de opresión, sino de orden. Se respetaron los templos, las lenguas y las costumbres locales, fomentando la cooperación entre los pueblos. El nuevo monarca ordenó registrar las leyes y reorganizar los impuestos de manera justa, eliminando los abusos que habían causado resentimiento. Por primera vez, los pueblos del antiguo reino medo comenzaron a ver en el poder persa no un enemigo, sino una esperanza de estabilidad. Esa percepción fue esencial para la expansión posterior del imperio. El cambio también transformó la percepción del liderazgo en Asia. Hasta entonces, los reyes eran temidos más que respetados. El nuevo soberano mostró que podía imponerse sin recurrir a la crueldad. Su ejemplo comenzó a difundirse por las rutas comerciales, atrayendo la atención de otras naciones. En Lidia, Babilonia y Egipto se escuchaban rumores sobre el joven gobernante que había derrocado a su abuelo sin derramar sangre inocente. La fama de su justicia se extendía más rápido que sus ejércitos, preparando el terreno para futuras alianzas y conquistas. La rebelión, aunque victoriosa, no fue el final de sus desafíos. Gobernar un territorio tan diverso requería inteligencia, paciencia y una administración eficiente.
Las antiguas provincias debían integrarse bajo un sistema central sin perder su autonomía. Para lograrlo, estableció un modelo de gobierno basado en la cooperación entre las regiones, respetando las jerarquías locales. Esta forma de organización sería la base de uno de los imperios más duraderos de la historia, capaz de abarcar desde el Mediterráneo hasta el Indo. El derrocamiento de Astiages no fue solo un cambio de poder, sino el nacimiento de una nueva visión del gobierno. En lugar de reinar sobre pueblos dominados, el soberano persa aspiraba a unirlos en torno a un ideal común. En su mente, la rebelión no había sido un acto de ambición, sino un deber moral: liberar a los hombres de la injusticia y restaurar el equilibrio del mundo. Esta convicción le daría fuerza en los años venideros, cuando el horizonte del imperio comenzara a expandirse más allá de lo imaginable. Así concluyó la primera gran prueba del nuevo líder. La rebelión contra Astiages transformó a un joven gobernante en una figura legendaria y a un pueblo subordinado en el núcleo de un imperio. En el eco de las montañas de Media, el destino había hablado con voz clara. El poder del miedo se extinguiría y en su lugar surgiría el poder de la justicia. Desde 1900, entonces Asia no volvería a ser la misma. Capítulo 4. La conquista de Media y el sueño imperial. Tras la caída de Astiages, el reino medo pasó a formar parte de un nuevo orden. La transición no fue sencilla, pues aunque el antiguo monarca había sido depuesto, las estructuras administrativas y las costumbres de Media seguían profundamente arraigadas. El joven conquistador comprendió que su victoria no significaba el final de una guerra, sino el inicio de una tarea más compleja: transformar un reino dividido en una base sólida para un futuro imperio. Para lograrlo, debía integrar a los medos sin humillarlos, conservar su sistema político y al mismo tiempo establecer la supremacía persa. Fue un equilibrio delicado, sostenido por la inteligencia y la prudencia de un gobernante que entendía el valor de la unidad sobre la venganza. En Ecbatana, la antigua capital de los medos, comenzó a construirse el nuevo poder. Desde allí reorganizó la administración, estableciendo que los antiguos nobles conservarían sus privilegios a cambio de lealtad. No hubo persecuciones ni confiscaciones masivas. Al contrario, se promovió la cooperación entre ambos pueblos. Los medos, expertos en la organización militar y en la gestión de provincias, aportaron la estructura necesaria para la expansión. Los persas, en cambio, proporcionaron el espíritu y la visión. De esa unión surgió el cimiento del imperio aqueménida, donde la fuerza y la diplomacia se equilibraron con sabiduría. El nuevo monarca no se contentó con heredar el poder de Media. Su mente veía más allá de las montañas que separaban Persia de las grandes civilizaciones del oeste. En su pensamiento ya se delineaba un proyecto mayor: unificar bajo un solo trono los reinos dispersos de Asia. Comprendía que un poder estable debía basarse en la diversidad y no en la uniformidad. Por eso, mientras organizaba su corte en Ecbatana, enviaba emisarios para conocer la situación de los territorios vecinos, las alianzas posibles y las rutas comerciales que podrían sostener el crecimiento del nuevo Estado. Su visión trascendía lo militar. Era ante todo política y económica. Los medos, aunque vencidos, encontraron en su nuevo señor un líder que no los trataba como enemigos. Al contrario, muchos de ellos se convirtieron en sus consejeros y generales. Entre los más destacados se encontraba Harpago, el mismo que había facilitado la caída de Astiages. Su conocimiento de las costumbres y las tácticas militares de Media fue esencial para la consolidación del poder. Bajo su dirección, los ejércitos se reorganizaron con disciplina ejemplar. La unión de la caballería medo y la infantería persa produjo una fuerza imponente que pronto haría temblar a los reinos vecinos. Durante los primeros años tras la conquista, el soberano dedicó su atención a fortalecer las ciudades. Mandó reparar los templos dañados, garantizar la libre práctica de los cultos locales y reabrir las rutas comerciales que la guerra había interrumpido. Esta política de respeto y restauración le ganó el apoyo de la población. No solo reconstruyó,
sino que mejoró la infraestructura heredada. Se construyeron caminos, canales y depósitos de agua que facilitaron la comunicación entre regiones. La prosperidad comenzó a florecer en territorios que durante generaciones habían vivido bajo la tensión y el miedo. El control de Media otorgó al nuevo poder una posición estratégica incomparable. Desde sus montañas se dominaban las rutas hacia el norte, el este y el oeste. El rey comprendió que mantener ese territorio era tan importante como expandirse. Por ello, estableció una red de guarniciones y fortalezas que aseguraban la estabilidad interna. Cada fortaleza era también un centro administrativo, con oficiales encargados de recaudar tributos y supervisar el cumplimiento de las leyes. La autoridad no se ejercía por medio del terror, sino de la presencia constante del orden. La capital medo-ecbátana se convirtió en un símbolo de la nueva era. Su esplendor fue conservado, pero su función cambió. De ser la residencia de un monarca aislado, pasó a ser el corazón de un imperio naciente. Desde allí partían las órdenes, los emisarios y los tratados. El palacio fue ampliado y decorado con motivos persas, representando la fusión de dos culturas hermanas. En su arquitectura se reflejaba el espíritu de aquel tiempo: grandeza sin opresión, poder sin tiranía. Los embajadores extranjeros quedaban asombrados ante la organización y la serenidad que emanaba de aquel gobierno recién formado. La unificación de Media y Persia no solo fue política, sino también espiritual. Los sacerdotes de ambos pueblos comenzaron a colaborar en ceremonias conjuntas, buscando un lenguaje común para sus creencias. Aunque el zoroastrismo ganaba influencia, no se impuso por la fuerza. Se permitió que cada región continuara venerando a sus deidades locales, siempre que reconociera la autoridad del nuevo rey. Esa tolerancia religiosa sería uno de los pilares más duraderos del futuro imperio. Por primera vez, la diversidad no era vista como una amenaza, sino como una fuente de fortaleza. El nuevo soberano también comprendía la importancia de la historia y la memoria. Ordenó que escribas y cronistas registraran los acontecimientos de la rebelión y la caída de Media, no como propaganda, sino como testimonio. En esas crónicas se establecía un mensaje claro: el poder justo es aquel que respeta las raíces de los pueblos que gobierna. Este principio marcaría toda su política futura. El pasado no debía borrarse, sino integrarse en un relato más amplio que diera sentido a la unidad de las naciones bajo su mando. En los años siguientes, la estabilidad de Media permitió la expansión hacia nuevas fronteras. Con el norte asegurado, comenzó a mirar hacia el oeste, donde reinos ricos como Lidia y Babilonia representaban tanto una amenaza como una oportunidad. Las caravanas que viajaban por las rutas comerciales traían noticias de sus riquezas, sus ejércitos y sus divisiones internas. El gobernante sabía que cada conquista debía basarse en el conocimiento, no solo en la fuerza. Por eso, antes de mover un ejército, enviaba exploradores y diplomáticos. Su paciencia estratégica era la de un jugador que conoce todas las piezas antes de mover la primera. La conquista de Media marcó también un cambio en la mentalidad de los persas. Ya no eran un pueblo que luchaba por su independencia, sino una nación con una misión universal. Se consideraban elegidos por los dioses para llevar el orden y la justicia a los pueblos del mundo. Esa convicción dio un sentido espiritual a la expansión. Las victorias futuras no serían vistas como simples triunfos militares, sino como la manifestación de un propósito divino. Así, el sueño imperial comenzó a tomar forma, no como un deseo de dominación, sino como una misión sagrada. La administración del nuevo reino fue tan meticulosa como sus campañas. Se crearon provincias bajo el mando de sátrapas, responsables directos ante el rey. Cada provincia debía mantener la paz, garantizar el comercio y recolectar impuestos sin abusos. Este sistema, inspirado en parte en las prácticas medas, permitió un control eficiente de vastos territorios sin necesidad de una vigilancia constante. La confianza entre el poder central y las regiones se convirtió en una de las mayores fortalezas del régimen. El orden no dependía del miedo,
sino de la reciprocidad. El monarca también fomentó el desarrollo de una lengua común para la administración. Aunque en cada región se hablaban dialectos distintos, el persa antiguo comenzó a establecerse como idioma oficial. Esta decisión no fue impuesta por la fuerza, sino promovida en los documentos oficiales y en las transacciones comerciales. De esa manera, la comunicación entre provincias se volvió más fluida y las decisiones del gobierno más efectivas. La lengua se convirtió en un instrumento de unidad y de identidad compartida. El sueño imperial que había nacido con la unión de Media y Persia se sustentaba en tres pilares: justicia, respeto y expansión equilibrada. El gobernante entendía que el poder debía crecer como un árbol, con raíces profundas antes de extender sus ramas. Por ello, durante varios años evitó grandes guerras, concentrándose en consolidar la administración y en fortalecer las fronteras. La paz, para él, era el fundamento de toda grandeza. Solo cuando un pueblo está en orden, puede aspirar a dominar el mundo sin destruirlo. Con Media bajo su autoridad, el joven rey se convirtió en el líder más poderoso del Oriente. Su imperio abarcaba ya una extensión enorme y contaba con una organización estable. Pero su ambición iba más allá de las fronteras conocidas. En su mente, el mapa del mundo debía ser redibujado bajo una sola ley, un solo orden y un solo ideal de justicia. Así, desde las montañas de Ecbatana, comenzó a imaginar un imperio donde la diversidad humana conviviera bajo el mismo cielo, unidos no por la fuerza, sino por la sabiduría. Capítulo 5. El encuentro con Lidia y el rey Creso. Con la unificación de Media y Persia asegurada, el horizonte político del nuevo imperio se amplió hacia el oeste, donde reinaba uno de los monarcas más ricos y enigmáticos de su tiempo, Creso, rey de Lidia. Su reino, situado en Asia Menor, era famoso por su oro, sus palacios y su prosperidad sin precedentes. Las riberas del río Pactolo, donde, según la leyenda, fluían arenas doradas, habían convertido a Lidia en sinónimo de riqueza. Desde su capital, Sardes, Creso gobernaba un territorio próspero, aliado con las ciudades griegas y confiado en la estabilidad de su poder. Sin embargo, su ambición y orgullo lo llevarían a cruzar el destino del soberano persa en un choque que marcaría un antes y un después en la historia de Asia. Creso era un monarca culto, pero también profundamente supersticioso. Antes de emprender cualquier decisión importante, consultaba a los oráculos de Delfos y otras regiones. La fama del nuevo poder surgido en el este había llegado a sus oídos, y su curiosidad lo llevó a preguntar al oráculo si debía enfrentarse al rey persa. La respuesta, ambigua y enigmática, decía: si cruzas el río Jalis, destruirás un gran imperio. Convencido de que el destino estaba de su lado, Creso interpretó la profecía como una garantía de victoria. No imaginaba que el imperio destruido sería el suyo. Así comenzó una de las campañas más legendarias del mundo antiguo. La frontera entre Lidia y Media estaba delimitada por el río Jalis, actual Kızılırmak, en la Anatolia central. Aquel río se convirtió en el punto de partida del conflicto. Creso, con un ejército poderoso formado por mercenarios griegos, frigios y carios, cruzó sus aguas y avanzó hacia el este, esperando un combate rápido. Su estrategia consistía en atacar antes de que el nuevo imperio consolidara su poder. Sin embargo, subestimó la capacidad de organización del soberano persa, que reaccionó con una rapidez inesperada. En cuestión de semanas, las fuerzas persas marcharon hacia el oeste, uniendo tropas de Media, Persia y Elam, bajo un mismo estandarte. El primer enfrentamiento entre ambos ejércitos tuvo lugar cerca de Teria, en Capadocia. Fue una batalla feroz, sin un claro vencedor. Al caer la noche, ambos bandos se retiraron con pérdidas considerables. Creso, convencido de que el invierno haría imposible continuar la campaña, decidió regresar a Sardes para reorganizar sus tropas y solicitar refuerzos a sus aliados griegos y egipcios. Creía que su enemigo haría lo mismo, pero su rival no pensaba en términos tradicionales. En lugar de esperar la primavera, ordenó una marcha inmediata hacia Lidia, sorprendiendo a todos con una estrategia
que ningún otro rey había intentado hasta entonces. La travesía fue agotadora. Los ejércitos persas cruzaron montañas y llanuras bajo un clima helado, moviéndose con una velocidad que desconcertó a sus enemigos. En pocos días alcanzaron Sardes antes de que Creso pudiera reunir un nuevo ejército. El rey Lidio, sorprendido, apenas tuvo tiempo de formar una defensa improvisada. En las colinas cercanas a su capital se libró la batalla decisiva. Los lidios, famosos por su caballería, lanzaron ataques frontales que parecían imparables, pero el estratega persa había previsto esa táctica y usó un recurso inesperado. Colocó camellos en la primera línea de combate. El olor y la apariencia de estos animales asustaron a los caballos lidios, que se negaron a avanzar, desorganizando completamente las filas enemigas. El combate terminó con la derrota total de Lidia. Sardes fue sitiada y en 1980, menos de 2 semanas, cayó en manos del ejército persa. La rapidez de la conquista asombró al mundo antiguo. Ningún reino tan rico había sido derrotado con tanta eficiencia. Los tesoros de Creso, sus armas y sus palacios pasaron al control del vencedor, pero lo más notable fue la actitud del conquistador hacia el rey vencido. Según Heródoto, Creso fue capturado y condenado a ser quemado vivo, aunque la tradición sostiene que en el último momento el soberano persa lo perdonó. La historia cuenta que al escuchar a Creso invocar el nombre de Solón, el sabio griego que le había advertido que nadie puede llamarse feliz antes de conocer su final, el conquistador reflexionó sobre la fragilidad del destino y ordenó apagar el fuego. El gesto de clemencia se convirtió en una de las anécdotas más célebres de la antigüedad. En lugar de ejecutar al derrotado, el rey persa lo mantuvo como consejero. Reconocía en Creso no solo a un enemigo vencido, sino a un hombre de experiencia y sabiduría. Esta decisión no fue mero sentimentalismo. Comprendía que la victoria más duradera es aquella que transforma al adversario en aliado. Desde entonces, Creso acompañó al soberano persa en varias campañas y actuó como mediador en asuntos con los griegos. De esta forma, la conquista de Lidia no significó la destrucción de su cultura, sino su incorporación pacífica al nuevo orden. Tras la caída de Sardes, las ciudades jonias del litoral, antiguas aliadas de Lidia, enviaron embajadas para someterse voluntariamente al nuevo poder. No hubo necesidad de guerras costosas. Se respetaron sus leyes y se les permitió conservar sus instituciones, con la condición de pagar tributo y reconocer la autoridad imperial. La estrategia de respeto y negociación volvió a demostrar su eficacia. En poco tiempo, toda Asia Menor quedó bajo control del nuevo imperio, extendiendo su frontera hasta el mar Egeo. El mundo helénico, que antes miraba hacia el este con desprecio, comenzó a observarlo con temor y admiración. La conquista de Lidia tuvo consecuencias profundas en la economía del imperio. Las minas de oro del río Pactolo y el sistema de acuñación de moneda lidio fueron incorporados al gobierno persa. Por primera vez, un poder oriental adoptaba la moneda metálica como medio oficial de intercambio, facilitando el comercio entre regiones tan lejanas como la India y el Mediterráneo. Este avance fortaleció la economía imperial y consolidó una red comercial sin precedentes. Los mercados de Susa, Ecbatana y Sardes se convirtieron en centros de intercambio internacional donde convivían mercaderes de docenas de pueblos. La victoria también tuvo un impacto cultural significativo. Las artes lidias, su arquitectura y su refinamiento influyeron en la corte persa. Se adoptaron técnicas de orfebrería, estilos de vestimenta y formas de administración inspiradas en las costumbres de Asia Menor. En lugar de borrar las tradiciones conquistadas, el nuevo soberano las absorbía, creando una síntesis única entre Oriente y Occidente. Esta capacidad de integración sería una de las razones principales por las que su imperio perduraría incluso después de su muerte. En términos estratégicos, la anexión de Lidia fortaleció la posición del imperio frente a Babilonia y Egipto. Las rutas comerciales hacia el mar quedaron aseguradas y el control del Egeo abrió nuevas posibilidades diplomáticas.
El monarca sabía que cada conquista debía ser aprovechada no solo militarmente, sino también políticamente. Por eso, mientras reorganizaba Lidia, envió emisarios a las ciudades griegas para garantizar la paz y promover acuerdos comerciales. Muchos aceptaron sin resistencia, prefiriendo un gobierno estable a la incertidumbre de las guerras locales. El encuentro con Creso también dejó una lección moral que el soberano nunca olvidaría. La historia del rey rico que perdió todo por confiar ciegamente en la fortuna se convirtió en un recordatorio de los límites del poder humano. Desde entonces, en Sunpon corte se hablaba con frecuencia de la necesidad de la moderación, de la fragilidad de la gloria y del deber de actuar con justicia. La sabiduría aprendida de su adversario lo acompañaría en las decisiones más difíciles de su reinado, moldeando su carácter como gobernante. La caída de Lidia representó algo más que una victoria militar. Fue el nacimiento del imperio como una entidad verdaderamente universal. Por primera vez, Oriente y Occidente se encontraban bajo un mismo dominio. El comercio, la diplomacia y la cultura comenzaron a fluir entre ambos mundos. Las diferencias que antes habían separado a griegos, medos y persas se diluían poco a poco en un sistema común de respeto y cooperación. En lugar de muros, se levantaban puentes. En lugar de esclavitud, surgía la idea de un gobierno basado en el equilibrio y la ley. Los cronistas antiguos consideraron esta conquista como una de las más admirables por su rapidez y su consecuencia moral. Ninguna guerra había sido tan breve ni tan trascendente. La derrota de Creso no fue una humillación, sino una transformación. Su figura, en lugar de desaparecer, se integró en la nueva narrativa del poder justo. Así, el encuentro entre ambos reyes pasó a la historia no solo como un episodio de conquista, sino como un diálogo entre la riqueza material y la sabiduría espiritual. Un diálogo que definiría el espíritu del imperio naciente. Con la caída de Sardes, el nuevo monarca extendió su autoridad sobre casi toda Asia Menor, abriendo el camino hacia las mayores potencias de su tiempo. Lidia, con sus tesoros, sus artistas y sus comerciantes, se convirtió en una joya más del vasto mosaico imperial. Pero más allá de la riqueza conquistada, el verdadero triunfo fue el de la moderación sobre la ambición, el de la sabiduría sobre la soberbia. Desde las ruinas doradas de Sardes, comenzaba una nueva etapa en la historia del mundo antiguo, la del equilibrio entre la conquista y la humanidad. Capítulo 6. Babilonia. El triunfo sin sangre. Después de la victoria sobre Lidia, la mirada del soberano se dirigió hacia el sur, donde se alzaba la ciudad más espléndida y poderosa de su tiempo, Babilonia. Sus murallas, altas y colosales, eran admiradas por los viajeros de todas partes del mundo. Sus jardines colgantes, sus templos dedicados a Marduk y su riqueza acumulada durante siglos la convertían en el símbolo del poder mesopotámico. Sin embargo, tras aquel esplendor se ocultaba un reino en decadencia. El rey Nabónido, último gobernante de la dinastía neobabilónica, había perdido el favor de su pueblo por su desdén hacia los sacerdotes tradicionales y por su prolongada ausencia de la capital. El descontento crecía y el nuevo poder persa observaba en silencio, esperando el momento de actuar. La estrategia no se basó en la fuerza, sino en la inteligencia. Antes de mover un solo ejército, el soberano persa envió mensajeros a las ciudades de Babilonia, prometiendo respeto por sus templos y sus dioses. Aseguró que su objetivo no era destruir, sino liberar a los babilonios del mal gobierno que sufrían. Esta promesa fue bien recibida, especialmente por los sacerdotes de Marduk, quienes veían con desconfianza las reformas religiosas de Nabónido. Mientras tanto, el ejército avanzaba lentamente desde el este, conquistando sin resistencia las regiones fronterizas del Tigris y el Éufrates. La campaña no fue una invasión violenta, sino una marcha pacífica acompañada de diplomacia. En las tierras al norte de Babilonia, el general Gobrias, gobernador de Gutium, se unió voluntariamente a la causa persa. Su apoyo fue crucial, pues conocía los caminos, las defensas y las debilidades del reino.
A medida que las tropas avanzaban, encontraban más aliados que enemigos. Las poblaciones se rendían sin lucha, cansadas de la inestabilidad de su rey. Nabónido, refugiado en Borsipa, no tenía el respaldo del pueblo ni del ejército. Incluso su propio hijo, Baltasar, que gobernaba la ciudad en su ausencia, parecía incapaz de contener el descontento. Todo indicaba que el destino de Babilonia estaba sellado antes de comenzar la batalla. El avance final hacia la capital fue una obra maestra de planificación militar. Los ingenieros persas desviaron el cauce del río Éufrates, permitiendo que parte del ejército entrara en la ciudad por el lecho seco durante la noche. Los babilonios, celebrando una festividad religiosa, no notaron la incursión. Cuando se dieron cuenta, los soldados ya controlaban las murallas y los accesos principales. No hubo resistencia significativa. Las puertas del palacio se abrieron sin derramamiento de sangre. La ciudad más poderosa del mundo había caído sin combate, y el nuevo conquistador fue recibido no como un enemigo, sino como un libertador. El ingreso a Babilonia fue solemne. Los sacerdotes del templo de Marduk salieron a recibir al nuevo rey con los símbolos sagrados de la ciudad. En un gesto de respeto, se inclinó ante la estatua del dios y proclamó su fidelidad a las tradiciones locales. Este acto, registrado en el famoso Cilindro de Ciro, una de las inscripciones más importantes de la antigüedad, fue interpretado como una declaración de derechos humanos y de libertad religiosa. En él se afirmaba que los pueblos conquistados podrían adorar libremente a sus dioses y conservar sus costumbres. Por primera vez, un gobernante victorioso proclamaba que su poder debía basarse en el respeto, no en la imposición. El pueblo babilonio aceptó la transición con una calma sorprendente. Las instituciones continuaron funcionando. Los templos recibieron ofrendas y la vida cotidiana no se interrumpió. Las monedas y los sellos comenzaron a llevar el nombre del nuevo soberano, pero las leyes permanecieron en vigor. A diferencia de otros conquistadores, no destruyó ni saqueó. La biblioteca, los archivos y los templos fueron preservados intactos. Los escribas continuaron su labor, registrando el cambio de era con precisión. Para los babilonios, aquel gobernante extranjero se convirtió en símbolo de renovación y esperanza. El Cilindro de Ciro, hallado siglos después por los arqueólogos, revela la magnitud de aquel acontecimiento. En él, el monarca declara haber sido elegido por Marduk para restaurar la justicia y liberar a los pueblos oprimidos. Este documento, considerado por muchos como la primera carta de derechos humanos, establece un principio revolucionario. El poder legítimo emana del bienestar de los gobernados. Bajo su mando, las naciones sometidas no eran esclavas, sino miembros de una comunidad más amplia regida por la ley y la compasión. Esa visión lo diferenció de todos los conquistadores anteriores. Entre los primeros actos del nuevo gobernante estuvo la liberación de los pueblos deportados por los babilonios. Entre ellos se encontraba el pueblo hebreo, exiliado desde los tiempos de Nabucodonosor II. El edicto permitió su retorno a Jerusalén y la reconstrucción de su templo. Este gesto fue recordado en la tradición bíblica como una manifestación divina. Los textos del Antiguo Testamento lo describen como el ungido del Señor, un instrumento de Dios para restablecer la libertad y la fe de su pueblo. Aquel acto no solo fortaleció su imagen como gobernante justo, sino que consolidó su reputación de respeto hacia todas las creencias. En el aspecto político, la conquista de Babilonia fue un punto de inflexión. Con la ciudad bajo su control, el imperio se convirtió en la potencia más grande y organizada del mundo antiguo. Desde el Golfo Pérsico hasta el Mar Egeo y, desde el Cáucaso hasta Egipto, todo el Oriente Próximo quedó bajo su autoridad. Babilonia, por su posición estratégica y su riqueza, se transformó en una de las capitales imperiales, junto con Susa, Pasargada y Ecbatana. La administración se reorganizó, los tributos se regularon y las rutas comerciales recuperaron su esplendor. A nivel simbólico, la toma pacífica de Babilonia representó la culminación de un ideal político: conquistar sin destruir.
La victoria no se midió por el número de enemigos muertos, sino por la cantidad de pueblos reconciliados. Esa filosofía se reflejó en todos los aspectos del gobierno. Los funcionarios locales conservaron sus puestos, y los sacerdotes continuaron guiando a su gente. El equilibrio entre autoridad y tolerancia se convirtió en la base del poder imperial. Gracias a ello, el nuevo régimen se consolidó con una rapidez sin precedentes. El esplendor babilónico no desapareció bajo el dominio persa, sino que fue absorbido. Los templos de Esagila y Esida fueron restaurados con fondos reales. Los artesanos y astrónomos babilonios pasaron a trabajar al servicio del nuevo gobierno, transmitiendo sus conocimientos en matemáticas, astronomía y escritura cuneiforme. La cultura mesopotámica se preservó y su influencia se extendió por todo el imperio. Este respeto por el saber antiguo convirtió al nuevo soberano en un puente entre civilizaciones, un protector del conocimiento y de la memoria humana. El orden y la prosperidad se restablecieron rápidamente. Los mercados de Babilonia volvieron a llenarse de mercancías procedentes de India, Egipto y Asia Menor. Las caravanas circulaban sin miedo, protegidas por las leyes imperiales. Las rutas del Tigris y el Éufrates, antes inseguras, se transformaron en arterias de comercio y comunicación. La paz, mantenida por el respeto mutuo, permitió un florecimiento económico que no se veía desde hacía generaciones. El pueblo, agradecido, honraba al nuevo rey como restaurador del equilibrio cósmico. La conquista también consolidó la administración imperial. Se establecieron satrapías, provincias gobernadas por sátrapas que respondían directamente al trono. Cada región mantenía sus costumbres, pero debía cumplir con las normas generales del imperio. Este sistema eficiente y flexible garantizaba la unidad sin sofocar la diversidad. Babilonia, centro administrativo y económico, se convirtió en el modelo de esta organización. Desde allí se enviaban las órdenes que mantenían en armonía un territorio inmenso, diverso y plural. El triunfo en Babilonia elevó al soberano a una categoría casi mítica. En los templos, los sacerdotes lo describían como elegido por los dioses para traer justicia a la tierra. En las crónicas de los pueblos conquistados, era recordado como un libertador, no como un opresor. Su imagen trascendió la política para convertirse en símbolo moral. Incluso sus enemigos lo reconocieron como un hombre excepcional, guiado por principios más altos que la ambición o la gloria militar. Su conquista sin sangre quedó grabada en la memoria colectiva de la humanidad. El episodio babilónico marcó la cima de su reinado y definió su legado. Ningún otro monarca había logrado unir tantos pueblos mediante la clemencia y la diplomacia. En lugar de imponer su voluntad, ofrecía justicia. En lugar de destruir, reconstruía. Babilonia, cuna de imperios anteriores, se convirtió en el corazón palpitante de un nuevo orden basado en la sabiduría. El mundo antiguo, por primera vez, conoció un poder que entendía la grandeza no como dominación, sino como equilibrio entre el hombre, los dioses y la tierra. Capítulo 7. El arte de gobernar. Leyes, respeto y sabiduría. Con el dominio de Babilonia y la expansión del imperio a niveles jamás vistos, comenzó una nueva etapa marcada no por la guerra, sino por la organización y la sabiduría política. El gobernante comprendió que conquistar era solo el primer paso. Gobernar era el verdadero desafío. Un territorio tan vasto, poblado por culturas, lenguas y religiones distintas, requería una administración inteligente, capaz de mantener la unidad sin destruir la diversidad. Fue en este contexto donde su genio como legislador y estratega político alcanzó su máxima expresión. Su reinado se transformó en un modelo de equilibrio entre autoridad y respeto, poder y humanidad. El nuevo sistema imperial se basaba en un principio simple: la justicia como fundamento del poder. El monarca creía que un reino injusto no podía perdurar y que la estabilidad dependía del bienestar de los pueblos. Por ello, las leyes fueron reformadas para garantizar la equidad entre los distintos grupos. Se establecieron códigos administrativos
que limitaban los abusos de los funcionarios y protegían los derechos de campesinos, artesanos y comerciantes. La justicia era impartida por jueces locales elegidos entre las comunidades, pero todos respondían ante una autoridad central encargada de asegurar la uniformidad de las decisiones. Uno de los mayores logros administrativos fue la creación del sistema de sátrapas. Cada provincia del imperio estaba gobernada por un sátrapa, una especie de gobernador regional, responsable de recaudar impuestos, mantener el orden y proteger las fronteras. Aunque gozaban de cierta autonomía, su poder era supervisado por inspectores enviados directamente desde la corte. Estos ojos y oídos del rey garantizaban la lealtad y prevenían la corrupción. De esta forma, el monarca podía controlar un territorio inmenso, sin recurrir a la represión ni a la centralización excesiva. Era una estructura flexible, eficiente y, sobre todo, humana. El respeto por las costumbres locales fue otra característica esencial de su gobierno. En lugar de imponer la cultura persa, permitió que cada pueblo conservara su lengua, su religión y sus tradiciones. Las leyes imperiales solo intervenían cuando se trataba de garantizar la justicia o el comercio. Esta tolerancia fortaleció la cohesión del imperio y generó una lealtad sincera hacia el trono. Los pueblos conquistados no se sentían oprimidos, sino protegidos. En los templos de Egipto, los sacerdotes ofrecían plegarias por el bienestar del rey persa, considerándolo un enviado de los dioses, no un invasor extranjero. El sistema económico también fue reorganizado con precisión. Se introdujo un tributo proporcional basado en la riqueza y la productividad de cada región, evitando las cargas excesivas. Las rutas comerciales fueron vigiladas y mejoradas, y se establecieron tarifas justas para las caravanas. Se fomentó la construcción de caminos y estaciones de descanso para mensajeros y mercaderes. Este desarrollo dio origen a una red de comunicaciones que unía el mar Egeo con el Golfo Pérsico, facilitando el intercambio de bienes, ideas y culturas. La prosperidad se convirtió en el lenguaje común del imperio. El arte de gobernar incluía también la comprensión del valor de la palabra. El monarca era conocido por su prudencia al hablar y por su capacidad de escuchar. En las audiencias de la corte, se sentaba entre sus consejeros y escuchaba a representantes de todas las naciones del imperio. No tomaba decisiones impulsivas. Cada edicto era fruto de reflexión y consulta. Este estilo de gobierno generaba respeto y confianza. La autoridad no se basaba en el miedo, sino en la convicción de que el rey actuaba por el bien de todos. En un mundo de tiranos y conquistadores, su comportamiento lo distinguió como un verdadero estadista. La religión desempeñó un papel central en su visión de gobierno. Aunque profundamente influido por las enseñanzas del zoroastrismo, no impuso su fe a los demás. Creía en un Dios supremo de justicia y verdad, pero reconocía que cada pueblo debía adorar según su propia tradición. En los templos de Babilonia, Egipto, Lidia y Media, permitió que los sacerdotes oficiaran libremente sus ritos. Esta política religiosa fue inédita en la historia antigua. Mientras otros imperios imponían sus dioses por la espada, el suyo se consolidó gracias a la libertad espiritual. De ahí que muchos lo consideraran un soberano elegido por la divinidad. Las relaciones exteriores también reflejaban su sabiduría. Los embajadores enviados a Grecia, Egipto y la India no eran simples mensajeros, sino representantes de una nueva diplomacia basada en el respeto mutuo. El monarca comprendía que la fuerza militar no bastaba para mantener la paz. Era necesario el diálogo. Sus tratados se firmaban con solemnidad y eran respetados con rigor. Gracias a esta política, el imperio disfrutó de largos períodos de estabilidad. Las guerras eran excepcionales, no una costumbre, y se libraban solo cuando la justicia o la defensa del pueblo lo exigían. El imperio prosperó en todos los ámbitos. La agricultura se expandió gracias a la construcción de canales y sistemas de riego. Los artesanos desarrollaron nuevas técnicas de metalurgia y cerámica,
mientras los escribas y sabios recopilaron conocimientos de diversas culturas. Las escuelas y los templos se convirtieron en centros de enseñanza. En las ciudades más importantes, como Susa y Babilonia, se reunían intelectuales de distintos orígenes para estudiar astronomía, medicina y leyes. La ciencia y la fe convivían bajo un mismo techo, demostrando que la sabiduría podía ser el verdadero motor de un reino. En materia de justicia, el monarca introdujo un principio revolucionario: el perdón. Las penas no eran concebidas únicamente como castigo, sino como oportunidad de redención. Los criminales podían ofrecer trabajo al servicio del Estado en lugar de ser ejecutados. Esta visión humanista, rara en 1900, su tiempo, fortaleció la confianza entre el pueblo y el gobierno. En los tribunales se valoraba más la reparación que la venganza. La clemencia se convirtió en la ley suprema del trono, inspirando respeto incluso entre los enemigos del imperio. La administración del correo imperial fue otro logro destacado. A lo largo de las principales rutas del reino se construyeron estaciones donde mensajeros a caballo podían cambiar de montura y continuar su viaje sin detenerse. Este sistema permitía transmitir órdenes y noticias en cuestión de días, incluso entre las regiones más lejanas. Era una red de comunicación tan avanzada que los historiadores posteriores la compararon con las rutas de información de las civilizaciones modernas. La eficiencia administrativa alcanzó un nivel nunca antes visto en la historia antigua. El arte y la arquitectura florecieron bajo su reinado. En Pasargada, mandó construir palacios y jardines que simbolizaban la armonía entre el hombre y la naturaleza. Los canales de agua, los árboles alineados y las terrazas floridas reflejaban el ideal de equilibrio cósmico que regía su pensamiento. Las esculturas y relieves mostraban no solo escenas de guerra, sino también de paz, justicia y prosperidad. La belleza, para él, era una forma de gobierno, una expresión visible del orden y la estabilidad del universo. Su sabiduría se extendía también a la educación de los príncipes y funcionarios. Los jóvenes nobles eran formados en historia, leyes y moral antes de asumir cargos públicos. Debían aprender que el poder era un servicio, no un privilegio. En las academias del imperio se enseñaban los valores de la verdad, la templanza y la compasión. Esta educación moral fue el secreto de la durabilidad del sistema. Cada generación crecía consciente de que gobernar implicaba servir y que la justicia era la única herencia que aseguraba la eternidad de una nación. El arte de gobernar alcanzó en su figura una perfección casi filosófica. Su política combinaba la firmeza con la clemencia, la disciplina con la libertad. Ningún aspecto de la vida escapaba a su atención. La economía, la religión, la cultura y la justicia formaban parte de un mismo cuerpo. Su imperio no era una máquina de conquista, sino una comunidad de pueblos unidos por la ley y la esperanza. En sus decretos se reflejaba la convicción de que el poder debía servir al bien común, y que un gobernante sin sabiduría no era más que un tirano pasajero. A lo largo de su vida demostró que la grandeza de un imperio no se mide por su extensión, sino por la armonía de su gobierno. El orden que instauró sobreviviría a su muerte y serviría de modelo a reyes, filósofos y legisladores de épocas posteriores. Su legado político trascendió fronteras y siglos, transformando la idea misma de autoridad. Allí donde otros gobernaban por miedo, él gobernó por respeto. Y en ese equilibrio entre la fuerza y la compasión, entre la ley y la humanidad, encontró el secreto de la eternidad. Capítulo 8. Las campañas en Oriente y el desafío de las fronteras. Con el occidente pacificado y el imperio consolidado, el horizonte del poder persa se extendió hacia las vastas tierras del este. Aquellas regiones, montañosas y desérticas, albergaban pueblos nómadas que jamás habían aceptado someterse a autoridad alguna. Eran tribus feroces, acostumbradas a la libertad y a la guerra constante. Saúl, soberano, convencido de que un imperio debía estar protegido en todos sus flancos, decidió emprender una serie de campañas destinadas a asegurar las fronteras orientales. Estas expediciones,
más arduas que gloriosas, pondrían a prueba no solo la fuerza de su ejército, sino también la resistencia y la sabiduría de su liderazgo. Las primeras operaciones se dirigieron hacia el noreste, en la región de la Bactriana, donde florecían antiguos centros de comercio y cultura. Allí, las ciudades fortificadas resistieron con tenacidad, pero su política de respeto y negociación logró lo que las armas no podían alcanzar. Muchos gobernadores locales aceptaron su autoridad a cambio de conservar sus costumbres y privilegios. Las guarniciones persas se establecieron sin violencia, garantizando el control de las rutas que unían el corazón del imperio con la India y Asia Central. Fue una conquista silenciosa, donde la diplomacia desempeñó un papel tan importante como la espada. A medida que el ejército avanzaba, el paisaje se volvía más hostil. Las montañas de Asia Central, con sus desfiladeros estrechos y sus climas extremos, dificultaban el movimiento de tropas y suministros. Los pueblos nómadas, expertos en emboscadas, aprovechaban su conocimiento del terreno para hostigar a los invasores. El monarca comprendió entonces que la victoria no residía en destruir, sino en integrar. Por eso, en lugar de exterminar a las tribus rebeldes, ofreció alianzas basadas en la cooperación. Los líderes que aceptaban la paz eran honrados con regalos y cargos militares. Los que persistían en la guerra eran derrotados pero nunca aniquilados. Así se construyó una frontera viva, sustentada en el respeto mutuo más que en el miedo. Entre las campañas más significativas de esta etapa, destacó la conquista de Sogdiana, una región crucial para el comercio con el Oriente. Sus habitantes eran comerciantes hábiles y guerreros valientes, y su control aseguraba el dominio sobre la futura ruta de la seda. La integración de Sogdiana al imperio permitió el intercambio de productos exóticos. Seda, jade, especias y piedras preciosas comenzaron a circular por las rutas imperiales. Más que una conquista militar, fue una expansión económica y cultural. Los mercaderes sogdianos se convirtieron en embajadores naturales del nuevo orden, llevando con ellos la influencia persa hasta las fronteras de China. Durante estos años, las campañas orientales no solo consolidaron el poder, sino que revelaron el carácter prudente del soberano. Aunque ya era un conquistador reconocido en todo el mundo antiguo, mantenía una visión humilde de su misión. No buscaba gloria personal, sino estabilidad. En los informes militares exigía moderación. Las ciudades que se rendían debían ser perdonadas, las tierras cultivables respetadas y los templos preservados. De esta manera, incluso los pueblos recién sometidos comenzaban a ver en su figura no a un invasor, sino a un garante de la justicia. En medio de la rudeza de las montañas, su reputación como monarca sabio se fortalecía. Los ejércitos persas enfrentaron también regiones desérticas donde el calor, la sed y la distancia eran enemigos tan peligrosos como los hombres. En esas campañas la logística se convirtió en un arte. Los ingenieros imperiales construyeron pozos, almacenes y caminos que permitían sostener a miles de soldados a través de vastas extensiones. Cada avance era medido con precisión, y cada victoria era seguida por la instalación de guarniciones que garantizaban la paz. Aquellas obras de infraestructura, más que los combates, fueron el verdadero triunfo del imperio en Oriente. Uno de los mayores desafíos surgió en las fronteras del río Jaxartes, actual Sirdaria, donde las tribus masagetas controlaban las estepas. Estas gentes, descendientes de los escitas, eran temidas por su ferocidad y su habilidad en la guerra a caballo. Su reina, Tomiris, gobernaba con autoridad indiscutible y defendía su territorio con determinación. Las negociaciones iniciales no prosperaron y el conflicto se volvió inevitable. Aunque el monarca prefería la diplomacia, comprendió que aquella batalla definiría la seguridad de todo el imperio oriental. Así, organizó una campaña cuidadosamente planificada, con miles de soldados, caballería y suministros para meses de guerra. La batalla contra los masagetas fue una de las más duras de su vida. Las fuentes antiguas
relatan que las tribus lucharon con una ferocidad inigualable, moviéndose con rapidez entre las dunas y atacando por sorpresa. El ejército imperial, acostumbrado a la disciplina y al orden, tuvo que adaptarse a una guerra sin líneas ni fortalezas. Durante días, ambos bandos se enfrentaron en combates dispersos, donde el valor individual contaba más que la estrategia. Aunque logró victorias parciales, el costo humano fue alto. Aquella campaña marcó un contraste con las conquistas anteriores, donde la diplomacia había predominado sobre la violencia. Según algunas crónicas griegas, el conflicto culminó en una gran batalla en la que el monarca encontró su final. Heródoto relata que fue capturado y muerto por las tropas de Tomiris, aunque otros relatos sostienen que murió en combate, como un guerrero digno. Sea cual fuere la verdad, lo cierto es que aquella guerra representó el límite de la expansión persa hacia el este. No fue una derrota moral, sino el cierre natural de una era de conquistas. Las fronteras del imperio habían alcanzado su extensión máxima, abarcando desde el mar Egeo hasta las estepas del Asia Central, desde Egipto hasta el Hindu Kush. Más allá de las leyendas sobre su muerte, lo importante fue el legado que dejó en aquellas regiones. Los pueblos del este adoptaron muchas de las instituciones persas, el sistema de satrapías, las leyes, las rutas comerciales y la administración de justicia. Incluso después de la retirada de las tropas, el modelo imperial continuó influyendo en la organización de las tribus. Las caravanas siguieron transitando bajo las normas establecidas y los templos erigidos durante las campañas se mantuvieron como centros de culto y cultura. Así, el Oriente no fue una conquista efímera, sino una huella duradera del orden persa. El equilibrio entre la expansión y la prudencia fue el rasgo distintivo de aquellas campañas. El monarca comprendía que ningún imperio puede crecer sin límite, y que la grandeza se mide tanto por la conquista como por el control. Sus generales recibieron órdenes de no aventurarse más allá de las fronteras seguras, priorizando la consolidación del territorio. Las fortalezas construidas en las fronteras del este se convirtieron en puntos de encuentro entre culturas. Comerciantes, soldados y sabios convivían en esos enclaves, creando un flujo constante de conocimientos que enriquecía a todo el imperio. Las campañas orientales también mostraron el poder de la organización administrativa. Cada región conquistada fue incorporada a través de un sistema gradual de integración, donde la lealtad se ganaba con justicia y no con miedo. Los impuestos eran moderados, las leyes equitativas, y los pueblos gozaban de autonomía local. De este modo, el imperio no se fragmentó tras la expansión, sino que se fortaleció. La diversidad se transformó en su mayor riqueza, y la cooperación entre los distintos pueblos garantizó una paz duradera. El impacto cultural de estas campañas fue profundo. Los persas aprendieron de los pueblos orientales nuevas técnicas agrícolas, textiles y de combate. En las cortes de Susa y Ecbatana comenzaron a aparecer artesanos bactrianos, sabios sogdianos y comerciantes indios. El intercambio de ideas y costumbres generó una civilización más amplia, donde Oriente y Occidente se mezclaban en una síntesis inédita. La expansión había dejado de ser un proyecto militar para convertirse en una empresa civilizadora, en un diálogo entre culturas unidas por la búsqueda de orden y armonía. Finalmente, las campañas del este no solo ampliaron el mapa del imperio, sino también su espíritu. La frontera se transformó en símbolo de equilibrio, el límite donde el poder debía detenerse para conservar la justicia. Allí terminó la marcha del conquistador, pero comenzó la eternidad de su obra. Las tierras del Oriente, antaño salvajes e indómitas, quedaron unidas al corazón de Persia por la ley, la cultura y el respeto. Así, incluso en los confines del mundo conocido, el eco de su sabiduría seguía resonando, asegurando que su imperio no fuera solo una extensión de tierra, sino una extensión del alma humana. Capítulo 9. El legado de un monarca justo. Con el paso de los años, la figura del fundador del imperio persa trascendió la historia y se transformó en un ideal.
no fue recordado solo como un conquistador, sino como un reformador del pensamiento político y moral de la humanidad. En un mundo acostumbrado a los reyes tiránicos, su ejemplo representó una ruptura. Enseñó que el poder podía ejercerse con justicia, que la grandeza no estaba en dominar sino en proteger, y que la fuerza más duradera no era la de las armas, sino la de la palabra y la ley. Su legado se extendió más allá de su vida, impregnando los cimientos de las civilizaciones que lo sucedieron. Las reformas que impulsó sobrevivieron a su muerte y se consolidaron bajo sus sucesores. El sistema administrativo que había creado permitió la continuidad del imperio durante más de 2 siglos. Cada provincia, gobernada por un sátrapa, conservó su autonomía relativa, pero siempre dentro de un marco de unidad. Las leyes, inspiradas en la equidad, sirvieron como modelo para los imperios posteriores. Incluso los griegos, enemigos tradicionales de Persia, reconocieron la eficacia y la justicia de su gobierno. Heródoto y Xenofonte, en sus escritos, lo describieron como el arquetipo del monarca sabio, un modelo de virtud política y moral. Su visión de la libertad religiosa también dejó una huella profunda. En tiempos donde los dioses eran armas de poder, él proclamó que cada pueblo debía ser libre de adorar según su propia tradición. Esa idea revolucionaria para su época fue retomada siglos después por filósofos y líderes que vieron en su ejemplo la base del respeto a la diversidad. Los hebreos en particular lo recordaron como un libertador, y su nombre quedó grabado en los textos sagrados como instrumento de la voluntad divina. Su decreto, que permitió la reconstrucción del Templo de Jerusalén, fue interpretado como un acto de inspiración celestial, símbolo de su profunda humanidad. El equilibrio entre justicia y poder que instauró se convirtió en el eje de la administración imperial. A diferencia de otros reinos que dependían del temor, el suyo se sostenía en la confianza. Los pueblos conquistados no temían la represión, sino que valoraban la protección del orden persa. Las rutas comerciales prosperaron, las ciudades crecieron y los templos de distintas religiones coexistieron en paz. La estabilidad que logró no fue fruto del control militar, sino de la legitimidad moral. Su imperio fue un mosaico de pueblos que veían en él una figura paterna, un guardián más que un amo. La concepción de la monarquía que promovió fue revolucionaria. En lugar de considerarse dueño de los hombres, se veía a sí mismo como servidor de un propósito superior. El rey, en su pensamiento, era el instrumento de la justicia divina, responsable de mantener el equilibrio entre la luz y la oscuridad, el bien y el mal. Este ideal, influido por la filosofía zoroástrica, trascendió la religión para convertirse en una ética de gobierno. Bajo su mandato, la autoridad era inseparable de la virtud. Gobernar sin sabiduría era, en su visión, una forma de corrupción, y la injusticia, el mayor enemigo del trono. Su modo de gobernar inspiró generaciones de líderes posteriores. Alejandro Magno, siglos después, al conquistar Persia, visitó su tumba en Pasargada y la trató con respeto. Según los cronistas, ordenó restaurarla y protegió su inscripción original que decía: «Hombre, quien quiera que seas y vengas a verme, yo soy Ciro, el que dio el reino a los persas y reinó sobre Asia. No me envidies, esta pequeña tierra que cubre mi cuerpo». Aquellas palabras sencillas y poderosas resumían toda su filosofía. La grandeza no está en la riqueza ni en los monumentos, sino en las obras que perduran en el alma de los pueblos. El impacto de su política de clemencia se reflejó en la longevidad del imperio. Los pueblos sometidos no se rebelaron inmediatamente tras su muerte, porque el respeto que había generado era real. Su memoria se mantuvo viva en las provincias, donde se contaban historias sobre su justicia y su trato humano. En un mundo donde los reyes solían ser temidos, él fue amado. Las leyendas lo describen como un juez sabio, capaz de escuchar tanto al campesino como al noble. En los mercados y los templos, su nombre se pronunciaba con veneración, como el de un gobernante que había entendido el sentido profundo del poder. El legado cultural del imperio que fundó también fue inmenso.
Las lenguas, las artes y las ciencias florecieron bajo el sistema que había diseñado. El intercambio entre Oriente y Occidente, facilitado por sus rutas y leyes, dio origen a una civilización cosmopolita sin precedentes. La arquitectura, inspirada en la armonía y la simetría, reflejaba su ideal de equilibrio. Los jardines persas, creados bajo su reinado, se convirtieron en símbolos de orden y belleza, representaciones terrenales del paraíso. Su visión estética, al igual que su política, buscaba la unión entre el hombre y la naturaleza, entre la materia y el espíritu. Los filósofos griegos vieron en su figura un ejemplo de virtud práctica. Jenofonte, en su obra Ciropedia, lo describió como el modelo del gobernante ideal, un hombre que sabía inspirar obediencia sin recurrir al miedo. Aunque el relato mezclaba historia y moral, reflejaba el respeto que su figura generó incluso entre sus adversarios. En la Grecia clásica, su nombre se convirtió en sinónimo de sabiduría política, y su modo de gobernar influyó en las teorías de Platón y Aristóteles sobre la justicia y el buen gobierno. Su ejemplo trascendió las fronteras y las épocas, convirtiéndose en una referencia universal. En la tradición persa, fue venerado como padre del imperio y símbolo de unidad. Los reyes posteriores lo tomaron como modelo y buscaron imitar su prudencia. Su tumba en Pasargada se convirtió en lugar de peregrinación y respeto. Cada generación veía en él la encarnación de los valores que mantenían viva la identidad persa: la honestidad, la tolerancia y la compasión. Aún en los momentos de decadencia, su memoria servía como recordatorio de los ideales que habían hecho grande a Persia. No era solo un rey, sino el fundamento moral de toda una civilización. Su influencia se extendió incluso a las civilizaciones que surgieron siglos después. En los textos del judaísmo, del cristianismo y del islam, aparece como ejemplo de gobernante justo, elegido por Dios para cumplir un propósito superior. En las inscripciones y tradiciones de Asia Central, se lo recuerda como portador de la luz y la verdad. Cada cultura que heredó su legado adaptó su figura a sus propios ideales, pero en todas persistió la misma imagen, la de un líder que unió poder y virtud en perfecta armonía. Más allá de las conquistas y las leyes, su mayor legado fue la idea de que el poder debía tener un propósito moral. Enseñó que gobernar no era dominar, sino servir al equilibrio del mundo. Su vida demostró que la justicia podía ser el instrumento más fuerte de la política y que un imperio basado en la sabiduría es más duradero que uno construido sobre el temor. En su reinado se unieron la razón, la fe y la humanidad, dando forma a una de las civilizaciones más admirables que ha conocido la historia. Su figura inspiró a generaciones de pensadores y reformadores. Desde los filósofos griegos hasta los estadistas modernos, su ejemplo ha sido citado como modelo de liderazgo ético. Su legado no pertenece solo a Persia, sino a toda la humanidad. En él se resumen los valores universales del respeto, la justicia y la compasión. Fue, en el sentido más profundo, un rey del espíritu, cuyo dominio no terminó con su muerte, sino que se extendió más allá del tiempo y las fronteras. El eco de su obra continúa resonando en la memoria del mundo. Los principios que defendió, la libertad, la tolerancia, la igualdad ante la ley, siguen siendo fundamentos de las sociedades modernas. Cada vez que un gobernante actúa con justicia o un pueblo defiende su derecho a la dignidad, su espíritu revive. En la historia de los imperios, pocos hombres lograron combinar el poder con la bondad. Su legado, más que político, fue moral. Su nombre, inscrito en piedra y en la conciencia humana, sigue recordando que la verdadera grandeza no consiste en conquistar territorios, sino en elevar la condición del hombre. Capítulo 10. Ecos eternos y curiosidades del gran Ciro. Con el paso de los siglos, la figura de Ciro el Grande ha trascendido el ámbito de la historia para habitar el de la memoria colectiva de la humanidad. Ningún otro monarca de la antigüedad ha sido recordado con tanto respeto por pueblos tan diversos. Su legado sigue vivo,
no solo en las ruinas de su imperio, sino en los principios que guiaron su vida: la justicia, la clemencia y la sabiduría. Su nombre aparece tanto en tablillas cuneiformes como en textos sagrados, y su ejemplo ha sido invocado por filósofos, políticos y reformadores que han buscado unir poder y virtud. La posteridad lo convirtió en símbolo de un ideal que rara vez se alcanza: el gobernante que conquista sin oprimir y gobierna sin corromperse. Entre las curiosidades más notables de su vida, destaca el hecho de que no dejó monumentos de vanidad. Mientras otros reyes levantaban palacios y estatuas para exaltar su gloria, él prefirió la sobriedad. Su tumba en Pasargada, sencilla y silenciosa, refleja su filosofía. Se trata de una estructura de piedra con un techo triangular, elevada sobre una plataforma escalonada, rodeada por jardines. No hay grabados ostentosos, ni relieves triunfales, solo una inscripción humilde que recuerda su humanidad. A pesar de su poder, eligió descansar en la tierra que lo vio nacer, como un pastor que vuelve a su origen después de haber guiado a su pueblo hacia la grandeza. El hallazgo del cilindro de Ciro en el siglo XIX reveló al mundo moderno una faceta esencial de su pensamiento. Este artefacto de arcilla, hallado en las ruinas de Babilonia, contiene en escritura cuneiforme los principios de su gobierno. En él declara que fue elegido por los dioses para restablecer la justicia y liberar a los pueblos oprimidos. Lo más sorprendente es su tono humanista. Promete respetar las costumbres, reconstruir los templos destruidos y devolver a las naciones sus divinidades. Por ello, el cilindro ha sido llamado la primera Declaración de Derechos Humanos de la historia, y una réplica de él se conserva hoy en la sede de las Naciones Unidas como símbolo de tolerancia y libertad. Otra curiosidad fascinante es el modo en que su figura fue reinterpretada por distintas culturas. Los griegos lo vieron como un rey sabio y moderado. Los judíos lo consideraron un libertador inspirado por Dios. Los persas lo veneraron como el padre de su civilización, y los árabes medievales lo incluyeron en sus crónicas como un gobernante justo bendecido por el cielo. En cada una de estas tradiciones, su imagen se adaptó a los valores locales, pero siempre conservó su esencia, la de un líder que actuó guiado por la razón y la compasión. Incluso en la literatura occidental moderna, su nombre ha sido citado como sinónimo de justicia y equilibrio. Las fuentes antiguas sobre su vida no siempre coinciden, lo que añade un aire de misterio a su historia. Heródoto, el historiador griego, relató su nacimiento rodeado de presagios, su crianza entre pastores y su destino marcado por los sueños proféticos de su abuelo. Jenofonte, por su parte, escribió la Ciropedia, una obra más filosófica que histórica, donde lo presenta como el modelo de gobernante ideal. Otras crónicas orientales lo muestran como instrumento de los dioses y restaurador del orden cósmico. La mezcla de mito y realidad en torno a su figura no debilita su grandeza. Al contrario, la engrandece, pues demuestra que su vida superó los límites de la simple historia para convertirse en leyenda moral. A lo largo de los siglos, su ejemplo ha sido invocado por líderes y pensadores de todo el mundo. En el Renacimiento europeo, los humanistas estudiaron la Ciropedia como guía para los príncipes. En el siglo XVIII, los filósofos ilustrados lo consideraron un precursor del pensamiento racional y de los derechos naturales. Thomas Jefferson, autor de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, poseía varias ediciones de la obra de Jenofonte y lo citaba como modelo de gobernante virtuoso. Incluso en el Irán moderno, su figura sigue siendo símbolo de identidad nacional, y su tumba en Pasargada es lugar de peregrinación para quienes buscan inspiración en la grandeza sin tiranía. Entre los aspectos menos conocidos de su reinado destaca su relación con la arquitectura y la planificación urbana. Pasargada, su capital, no fue concebida como una ciudad fortificada, sino como un espacio de armonía. Sus jardines, atravesados por canales de agua, estaban diseñados según una geometría perfecta, reflejo del orden cósmico que él creía encarnar. Este modelo de jardín,
conocido como paradisia, de donde proviene la palabra paraíso, influiría en toda la arquitectura posterior de Persia y del mundo islámico. En su visión, la belleza y la justicia eran expresiones del mismo principio divino, la armonía universal. Otra curiosidad notable es el uso que hizo de la propaganda política. A diferencia de los reyes asirios o babilonios que exaltaban la violencia de sus conquistas, él difundió una imagen de rey pacificador. Sus inscripciones no glorifican batallas, sino reconstrucciones. En ellas se presenta como restaurador de templos, protector de los débiles y elegido por los dioses para traer bienestar. Esta forma de comunicación política fue innovadora. Convirtió el poder en un instrumento de persuasión moral. Sus enemigos lo temían, pero también lo respetaban, y muchos pueblos se rindieron a su autoridad sin necesidad de guerra. Los restos arqueológicos de su época siguen ofreciendo información sobre la magnitud de su imperio. Las ruinas de Pasargada muestran influencias arquitectónicas de Media, Babilonia y Lidia, prueba de su política de integración cultural. Los relieves hallados en los palacios representan hombres de distintas etnias llevando ofrendas, símbolo de la unión entre pueblos. En ellos no hay escenas de humillación ni de violencia, sino de respeto y cooperación. Esas imágenes reflejan el espíritu de su gobierno, un imperio de diversidad y equilibrio, donde cada nación encontraba su lugar bajo un mismo sol. La posteridad lo convirtió también en figura de inspiración espiritual. En los textos zoroástricos posteriores, su reinado fue descrito como una edad de oro, donde la verdad y la luz prevalecieron sobre la mentira y el caos. En la tradición judía, su nombre aparece en el libro de Isaías como el ungido del Señor, elegido para liberar a Israel. En el Islam, algunos comentaristas del Corán identificaron al misterioso Dhul Qarnayn, el de los dos cuernos, con su figura, considerándolo un gobernante justo que viajó por el mundo difundiendo el bien. De esta manera, su legado religioso trascendió las fronteras y las diferencias de fe. Incluso en la modernidad, su pensamiento conserva vigencia. En una época donde la violencia y la intolerancia parecen inevitables, su ejemplo recuerda que la verdadera autoridad nace de la justicia. Los estudiosos del derecho internacional lo consideran precursor del principio de soberanía basada en la legitimidad moral. Su visión de la diversidad como fortaleza anticipó conceptos contemporáneos de pluralismo y derechos humanos. A través de los milenios, su mensaje sigue siendo claro. La fuerza que no se guía por la ética está condenada a destruirse a sí misma. Entre los descubrimientos más recientes, los arqueólogos han identificado rutas y fortificaciones construidas durante su reinado que revelan su comprensión de la geografía. Su red de caminos no solo conectaba regiones, sino que integraba economías y culturas. Cada ruta era una arteria de conocimiento. Las inscripciones halladas en las piedras de esos caminos muestran bendiciones para los viajeros y advertencias a los gobernadores corruptos. Su preocupación por el bienestar público llegaba hasta los detalles más pequeños, desde la seguridad de un mercader hasta el descanso de un mensajero. Gobernar para él era cuidar. Su tumba ha resistido los embates del tiempo, las guerras y los imperios que la sucedieron. Cuando Alejandro Magno la visitó, ordenó limpiarla y protegerla, reconociendo en aquel antiguo enemigo a un igual en la grandeza. Durante siglos, los viajeros la han descrito con reverencia. En la actualidad, miles de personas siguen peregrinando hasta ella, dejando flores y ofrendas. En medio del silencio del desierto iraní, la tumba sigue evocando el ideal de un poder sabio y compasivo, recordando que la historia humana, cuando es guiada por la justicia, puede dejar huellas que desafían la eternidad. Hoy, más de 2 milenios después de su muerte, su figura continúa siendo un símbolo de esperanza. En un mundo fragmentado por conflictos, su ejemplo enseña que la verdadera fortaleza reside en el entendimiento, que la paz no es debilidad y que el respeto por los pueblos es la base del orden. Su vida demuestra que el poder puede ser un instrumento de armonía
si está guiado por la razón y la compasión. Por eso, su nombre sigue pronunciándose con respeto en todas las lenguas, como una luz que atraviesa los siglos y que recuerda al hombre su capacidad de crear justicia, incluso en los tiempos más oscuros. La historia lo ha consagrado no solo como fundador de un imperio, sino como fundador de una idea, la de la humanidad, gobernándose a sí misma con sabiduría. Su eco vive en cada constitución que defiende la libertad, en cada pacto que busca la paz y en cada persona que se levanta contra la injusticia. Ciro el Grande fue más que un rey, fue el arquitecto de una visión que unió la fe, la razón y la justicia. Su voz, aunque perdida en el Toencincio Mendonesi, viento del tiempo, aún susurra una enseñanza inmortal, que el verdadero poder no destruye sino que ilumina, 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 sino que ilumina.